Nos encontramos también con la noticia de que después de varios meses con demoras que se venía dando desde el Ministerio de Salud de Nación para el registro del programa de cannabis ReproCan, se oficializó este martes una serie de cambios orientados a las asociaciones civiles y ONGs que soliciten el permiso de cultivo y transporte de la planta. Lo que tiene que ver, o lo más significativo, lo que más llamó la atención, es que ahora los profesionales de la salud que gestionen el trámite deben contar con una diplomatura o maestría sobre el uso medicinal de la planta de cannabis. Para hablar sobre esto estamos en línea con Claudia Pérez, de Madres Cultivadoras Argentinas, que gentilmente nos atiende para charlar. Clau, ¿cómo estás? Acá Rochi y Lucas te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicos, ¿cómo están? Bien, todo bien, gracias por estos minutitos aquí con Estación Sur. Bueno, ¿cómo vieron ustedes estos cambios? ¿Cómo los recibieron? La verdad que nos sorprende, no es muy, no muy gratamente, porque si bien hay un montón de cosas que se habían planteado y no suceden, pero suceden otras que entendemos igualmente vienen a restringir derechos, porque con relación a lo que vos mencionabas, justamente que los profesionales de salud deban contar con alguna maestría o diplomatura. ¿Quién brindaría esa diplomatura, esa Claro. maestría para que los profesionales se puedan capacitar? O sea, sí era relevante que desde el Ministerio de Salud de la Nación, como ya se realizó en algún momento una capacitación, una formación, teniendo en cuenta que en nuestro país no hay demasiada información y demasiada formación en relación a este tema, pero de ahí a exigir y a pretender algo tan importante como es una diplomatura, una maestría, que primero que demora un montón de tiempo. O sea, ya desde ese lugar lo vemos como una gran restricción, porque el ReproCan en sí mismo tiene una demora de renovación o autorización de alrededor de un año en un montón de usuarios. Claro. Imagínense que desde ahora, y muchos vinculados con profesionales que no pueden acreditar ese saber, porque no olvidemos que es un saber que viene de la comunidad, Claro. ¿sí? Que viene entonces, en realidad, de hecho, yo misma tengo un montón de conocimiento y no tengo ninguna forma de acreditar académicamente, más allá de que no sea profesional de la salud, pero quiero decir, es un saber que viene desde la comunidad, que podemos pretender que la comunidad médica esté interiorizada, por supuesto, porque entendemos que es una terapéutica completamente diferente a la que los profesionales de salud conocen. O sea, se sale de la norma conocida en relación a lo que es el uso de un medicamento, teniendo en cuenta que la planta de cannabis es una planta, no es un medicamento. Claro. Claro, sin dudas. Y además pienso en esto que históricamente han hablado ustedes desde la organización y un montón de madres, que es subestimar el conocimiento, la formación que han tenido a partir de la experiencia que han iniciado este camino. Y que no tiene que ver con las diplomaturas o los diplomas que pueda entregar la academia, sino más bien con la práctica para mejorar la vida de ustedes, de sus hijos, de sus hijas. Pero totalmente. Es que, o sea, hay un montón de información. O sea, a ver, con relación a investigación hay un montón, con relación a evidencia también. Evidencia empírica en nuestro país hay un montón. Por ahí lo interesante en esto hubiese sido o sería que los profesionales de salud generen acompañamiento y se genere esa evidencia que tanto este Estado nos pidió y nos reclamó en la única reunión que tuvimos, donde nos vino a decir que había por lo menos 90.000 inscritos con condiciones de salud dudosas, ¿no? Que no tenían una evidencia científica respaldatoria. Entonces, bueno, generemos esa evidencia, ¿no? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué seguir restringiendo en vez de ampliar y de ser objetivos en construir esa información que quizás en nuestro país está faltando? Claro. O sea, ¿por qué venir a cercenar y a limitar y también a desmerecer? Porque de verdad ese saber es popular, sin duda. Sí, es popular, como decía recién Lucas, es de la praxis, ¿no? De haber sido testigos de cómo fue mejorando la vida. También es cierto que las universidades en muchos lugares del país se fueron dando algunos pequeños avances institucionales dentro del Estado. No se pensaba en Tandil, por ejemplo, o en Jujuy, que bueno, justo el hijo de
del gobernador en su momento estaba vinculado, pero como que se fueron dando algunos avances institucionales como para que haya más profesionales o para que el Estado también pueda intervenir de alguna manera. Pero esto de que se cuente con una diplomatura o una maestría sobre el uso medicinal de la planta de cannabis también es una cuestión económica, en el sentido de que los profesionales que quieran hacer eso no se están dando gratis esos cursos, se cobra. Y lo mismo para ustedes, las madres, bueno, las personas que están cultivando. Pero totalmente, totalmente. Por eso decimos que en realidad viene a ser restrictivo nuevamente. O sea, me voy a remitir siempre a esa única reunión que tuvimos con el programa, con el Ministerio. También ellos mencionaron sobre profesionales o pocos profesionales inscribiendo a muchos usuarios. Y nosotros les explicamos esto. En realidad cuando el programa se genera, son pocos los profesionales que estaban interiorizados en la terapéutica con cannabis y son pocos los que están inscritos. Por eso puede ser que tengan un volumen grande de usuarios vinculados. Y que eso había que ampliarlo, o sea, en realidad hay que seguir construyéndolo, no exigiendo cuestiones que hoy no están brindadas. El Estado para nosotros no debiera exigir una formación de esa naturaleza sin brindarla. Claro. O sea, debiera brindar esa información, ese tipo de capacitaciones, ese tipo de especializaciones. Sí, idealmente que un profesional tenga un conocimiento para un mejor acompañamiento, sí, en eso coincidimos completamente, pero no podemos exigir algo que no estamos brindando, básicamente. Claro, ni hablar. Y aparte, perdón, y hacemos nuevamente otra cosa botella en relación a que esto que recién decía que, bueno, me perdí tu nombre, la compañera que... Aileen. Aileen. Que esas formaciones son costosas, o sea que volvemos a dejarlo en la órbita de aquel que económicamente puede. Totalmente, es que sí, básicamente es eso, y pensaba también cómo se va a retrasar todo cuando tengan que pedir un certificado y solo un médico en un pueblo o en una ciudad, o capaz que tenés que viajar un montón para que ese médico te pueda hacer las cosas y va a tener la agenda llena, o sea, es todo una burocracia para algo que era tan simple y tan demostrable con el trabajo que ustedes mismas venían haciendo y las distintas organizaciones canábicas del país. Tal cual. Es tristísimo porque, nada, es burocratizarlo mucho más, es seguir no pensando en la necesidad de salud de una persona, es eso, simplemente es eso, seguir vulnerando un derecho que ya estaba garantizado, que ya habíamos logrado, que lo único que había que hacer era agilizar ese ReproCan, que viene con demasiadas demoras. También nos remitimos al otro punto, que es el de los cultivadores solidarios. Los cultivadores solidarios ahora pueden cultivar hasta solo para 2 usuarios. Pero también hay un montón de gente que no puede cultivar por sí misma, por la razón que sea, puede ser una razón de salud, económica, la que fuere, no lo puede llevar adelante. No le gusta, no tiene mano verde. Pero también, bueno, ahí también sigue haciendo restricciones. Sí. ¿Qué va a pasar con toda esa población? Sí. Es un incierto. Clau, se habló en un momento de que la provincia de Buenos Aires pueda encarar un proceso de un ReproCan bonaerense. ¿Tenés información vos de eso? ¿Sabés en qué estado está? No hay estado todavía. Bien. Básicamente, no hay estado. O sea, estamos intentando retomar esos diálogos porque hay que admitirlo también, la provincia tampoco está avanzando mucho en este tema. Claro. Teniendo en consideración lo que está sucediendo en la nación, hay que hacer un poco de autocrítica y mirar eso también. O sea, teniendo en cuenta todas estas restricciones, también la provincia podría marcar la diferencia y hasta el momento no lo está haciendo. Bien. Es importante esto mencionarlo. ¿Tienen pensado hacer alguna marcha convocatoria con las diferentes organizaciones? ¿Cómo se están manejando con eso? Mira, un punto más que nos quedó sin mencionar con relación a la nueva resolución son a las organizaciones también se le exigen nuevas cuestiones como a quienes presidimos las organizaciones, contar con antecedentes penales, con certificados de antecedentes penales, no tener antecedentes penales, que eso, al margen de ser sumamente estigmatizante, tengamos en cuenta que tenemos una ley penal, que hay un montón de gente que viene militando en la planta desde la ilegalidad, mucha de ella fue detenida, mucha de ella tiene una causa penal, puede estar detenida en este momento, o sea,
es imposible casi que no haya alguien que no tenga una causa penal y esto no lo convierta en narcotraficante, o sea, por eso es estigmatizante. Por el otro lado, también se nos pide que en los estatutos se mencione la investigación y la terapéutica con la planta de cannabis, con el término cannabis, que también volvemos. Hay muchas organizaciones como la nuestra que es desde mucho antes de la ley y del ReproCan, y no podíamos poner cannabis, marihuana en nuestros estatutos. Claro. Y estas modificaciones y estos requisitos hay que cumplirlos en un periodo de 6 meses. Si bien puntualmente nosotras, no somos una ONG de abastecimiento o de cultivo para la comunidad, hay organizaciones que sí y que están preocupadísimas por esa razón, porque si no lo van a cumplir en ese periodo de 6 meses, es posible que su organización le den de baja del ReproCan. ¿Y qué sucede con aquellos usuarios para los que cultivan o a los que les brindan un derivado de cannabis? Claro. Eso también es preocupante. Claro, sí, sin dudas. ¿Hay alguna posibilidad de que se pueda presentar algún proyecto de ley en el Congreso, digo, como para poder establecer estas pautas y que no sea tan avasallante ni que vaya contra los derechos que ya por lo menos estaban establecidos o se habían conquistado? Mira, nosotros como Consejo Consultivo estamos recopilando todas las inquietudes de todo el movimiento, todo lo que podamos por lo menos colectar. Ya pedimos una reunión en carácter de urgente al Ministerio de Salud de la Nación para poder plantearles estas cuestiones y ver qué cosas se pueden modificar en esa resolución. Eso por un lado. Y por el otro lado, estamos en sintonía con la Defensoría del Pueblo de la provincia, también para tomar acciones desde ahí. Claro. Que de alguna forma vamos a tener que lograr algún tipo de respuesta. Obviamente, por otro lado, todo el movimiento canábico ya también está organizando algún tipo de reclamo. Pero bueno, estamos en esto lo supimos esta semana, así que estamos como todos muy revolucionados y viendo qué otro tipo de medidas vamos a tomar. Sin dudas, estaremos atentos entonces a eso y ni hablar que los micrófonos de Radio Estación Sur a disposición para comunicar todo esto. Clau, te queremos agradecer y te mandamos un gran abrazo. Un abrazo para ustedes y gracias siempre. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Estamos hablando 6 años, cuando se dio la primera discusión por el aborto en 2018. Decíamos, ahora se sigue con esto y después, obviamente 2020, decíamos, se sigue por la legalización del cannabis. Y ahora están restringiendo los derechos que ya se habían adquirido. Pensamos como, obviamente, la libertad de cultivar en algún punto, pero yo escuché un podcast una vez de Mamá Cultiva con mujeres que no fueran tapas, porque yo escucho muchos podcasts, y justamente hablaban también de características que tiene la planta de marihuana y las organizaciones alrededor de la planta de cannabis, que tienen que ver también con una discusión mucho más profunda a nivel político sobre el sistema, sobre el capitalismo, que es muy interesante porque es una planta que ninguna planta, por más que vos tengas la misma semilla genéticamente, ninguna planta es igual a la otra, es como si fueran seres humanos, y que obviamente estas organizaciones nacen desde la propia necesidad, generalmente de mujeres, que quieren ayudar a alguien de su familia con algún tipo de problema neurológico, como, obviamente lo primero que se hablaba era de la epilepsia refractaria, pero después empezaron a salir estudios de todos lados. Así que, veremos qué sigue, pero también el discurso de la libertad me hace ruido. Sí, vos tendrías que poder tener la libertad de cultivar una planta en tu casa y dejar de demonizar, que ya lo venimos discutiendo hace tanto y ya se sabe tanto. No es que es algo que vos decís, es una mentira. No, es algo que se viene estudiando, se viene avanzando. Es muy importante esto que marcás. Recién hablábamos con Claudia Pérez, que es de Madres Cultivadoras Argentinas. Ella ha sido uno de los emblemas en la construcción de toda esta lucha aquí en la región desde hace muchos años. En alguna charla que hemos tenido hace un par de años, recuerdo cómo ella marcaba esta cuestión de que como el cannabis es algo que el Estado nunca se interesó en desarrollarlo, en investigarlo y demás, fueron justamente las organizaciones desde su experiencia en ese desarrollo, y contaba cómo la justicia
las citaba a ellas para poder construir materia penal en torno a esto. Incluso hasta en un momento me decía, bueno, llegamos a que los fiscales antes de hacer un allanamiento nos llamen a nosotras diciendo, che, mirá, tenemos este allanamiento, porque claro, no somos narcotraficantes, es lo que dice ella, y uno se da cuenta cuando hace un allanamiento en torno a si está lidiando con un narcotraficante o está lidiando con una persona cultivadora. Porque no olvidemos que las madres, por ejemplo, para producir los aceites necesitan una gran producción de cannabis. Entonces, que vos tengas 6 o 10 plantas de marihuana en tu casa no implica que vos vayas a vender o seas narcotraficante, porque por ahí de 25 gramos de flores vos sacás un gotero de aceite. Totalmente. Y es un gotero que al pibe o a la piba o al hijo o a la tía o al primo o al sobrino le dura un mes. Y eso es un mes de tratamiento de toda su vida. Imaginémonos que hay personas que gracias a esto han reducido su dieta de pastillas, de 12 pastillas, a tomar 2 o 3 o una. Las chicas, he escuchado madres que dicen, pude conocer a mi hijo porque no eran pibes que no podían ni siquiera hablar y tenían una vida muy triste, podríamos decir, donde tenían una crisis de epilepsia cada 10 minutos. Y eran personas que quedaban así y lo único que podían hacer era tenerlos dormidos y dopados todo el día, y de repente con la cannabis podían tener una vida más o menos normal. Pero yo, volviendo al punto que decías, y justamente hay mucho escrito también sobre eso, sobre las historias personales, cada historia también es totalmente distinta. Cómo se viene también atacando y restringiendo lo que son, más allá de la planta de cannabis y lo que se logró construir alrededor de eso, sino a las organizaciones comunitarias, a las organizaciones que comparten conocimiento, que comparten saberes y que vienen construyendo en materia no solo jurídica, sino también institucional, para el armado de leyes, para el armado de resoluciones, para el trabajo con municipios, con la gobernación, con esa parte, y con el trabajo también en las universidades, que vienen las universidades también trabajando palo y palo con estas comunidades, con estas organizaciones canábicas, pero bueno, obviamente siempre eso es la antesala de algunos cambios institucionales que en este momento se están volviendo para atrás porque les pinta también, vamos a decirlo, en qué le modifica económicamente al país que vos no puedas tener una planta en tu casa. No, sin duda es parte desde la cuestión del prejuicio que se maneja a este tipo de gobiernos y de la ignorancia, sobre todo. Acá la Negra nos dice, una vez participé en una jornada en la Facultad de Medicina acerca del cannabis, cultivo, patologías que se pueden tratar. Estaban las mamá cultiva hablando de cultivo solidario, recetas de aceite, neurólogos que hacen tratamiento con cannabis y etcétera. Fue una formación intensa y no hubo certificado de eso. La idea de formarse es otra cosa y sin dudas, y por eso mismo volvemos a esto, digo, en los saberes donde, o en las prácticas donde el Estado no ha estado ni se interesa, la manera de empezar a construir es justamente con esas personas que estuvieron históricamente asociadas a esa temática y poder empezar a pensar políticas que las contemplen, que pueda ser un punto de partida, porque además cuando hablamos de cannabis no solo hablamos en cuestiones de salud, sino estamos perdiendo una usina de dinero, de trabajo y de producción que al país le vendría bastante bien en estos términos y que no está sucediendo. Y vamos a hablar también, y como experiencias personales, si queremos, más cercanas, del uso del recreativo, que siempre queda como ninguneadísimo, porque bueno, primero está la salud y obviamente, pero qué importante también para la salud es tener un espacio recreativo que nunca se tiene en cuenta y nunca se habla porque parece que está mal divertirse, que está mal usarlo para relajarse o lo que sea, porque obviamente hay problemas mucho más importantes también. Así que veremos qué pasa con la libertad acá. Yo lo único, viste, cuando tenés esta corazonada, bueno, que se queden el tiempo que tengan que quedarse, que rompan todo lo que tengan que romper, pero cuando vuelva un gobierno que realmente escuche las necesidades de la gente, tenga las herramientas jurídicas y políticas para revertir todas estas situaciones, y el ReproCan tiene que ser una de ellas. Tiene que estar ahí, no te digo en la plataforma de una campaña, pero de mínima que se esté discutiendo y que se empiece a discutir en todos los sectores de la política argentina, no justamente estos que son los que están tratando de coartar las libertades y los derechos de tantas personas que se benefician de tener un registro.